Buenos días a todos, hermanos y amigos que vamos a participar en este culto en esta mañana. Vamos a empezar a leer Marcos, que dice así: Muchos tendieron sus mantos en el camino y otros tendieron ramas que habían cortado de los campos. Los que iban delante y los que le seguían gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Sí, hoy comienza la Pascua, una fiesta muy importante para nosotros, porque en ella celebramos que Jesús vino, vivió para enseñarnos a caminar, murió para perdonar nuestros pecados y resucitó para darnos vida. Tenemos muchas cosas que celebrar en esta mañana y comencemos con nuestro culto. Algo está cayendo en este lugar. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Levanta tu voz y cántalo. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Oh, y su gloria tocaré. Está cayendo. Sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. ¿Cuánto puedes sentir su gloria en este momento? Cántalo conmigo, levanta tu voz y dilo fuerte. Está cayendo. Sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí. Quiero escuchar tu voz. Cántala bien fuerte. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Oh, y su gloria tocaré. Que caiga esa gloria en esta casa hoy. Está cayendo. Su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Grítalo fuerte. Está cayendo. Su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando
La noche de Pascua, después de haber cenado con sus discípulos, el Señor Jesús fue al huerto del Getsemaní a orar. Y la verdad fue el momento de mayor tensión que nosotros hubiéramos podido imaginar. Yo creo que el momento de mayor tensión de toda la historia de la humanidad. Y es curioso porque esa noche el pueblo judío tenía incluso legislado que nadie dormía, recordando aquella liberación de la noche de Pascua, miles de años antes en el pueblo, cuando habían salido del pueblo de Egipto. Y aquella noche el Señor va a orar porque va a entregar su vida por cada uno de nosotros, va a entregar su vida por la humanidad y le pide a sus discípulos que oren. Le dice que oren con Él y por Él, algo que nos resulta casi imposible de comprender, que realmente Dios hecho hombre necesita el apoyo en oración de sus discípulos. Pero justo en ese momento y en ese día que nadie en el pueblo judío dormía, los discípulos duermen por el cansancio y dejan solo a su mejor amigo, a su Salvador, a su Señor, al Señor Jesús. Y es impresionante porque Él les dice: muero de tristeza, se siente morir de esa tristeza que viene encima de Él, que es el pecado de todo el mundo, que Él lleva sobre sus hombros y lo lleva voluntariamente, incluso el de sus discípulos. Y Él lleva la tristeza, el dolor, el sufrimiento de toda la humanidad en toda la historia y cree que eso le está llevando prácticamente a la muerte. Es Dios mismo, pero como hombre está soportando todo lo que solo nosotros teníamos que soportar, mientras sus discípulos duermen. La Biblia dice que Dios Padre envía un ángel para ayudarle. Y es impresionante porque en ese momento Dios asume todo, el dolor, el sufrimiento, la tristeza, todo lo que nosotros sentimos, hemos sentido o sentiremos en algún momento de nuestra vida. El Señor Jesús lo toma como propio, lo lleva a la cruz para vencer ese dolor, esa tristeza, para que cada vez que nosotros nos sentimos morir de sufrimiento, sepamos que Él está siempre ahí, que Él nos acompaña siempre, que Él no nos abandona nunca, que Él incluso envía ángeles para ayudarnos. Y en ese momento, ese ángel es el héroe desconocido de Dios mismo. Así que, sea cual sea la situación en la que estamos, aprendemos de esa noche en el Getsemaní que Dios no nos abandona nunca, que Dios sabe lo que hay en lo más profundo de nuestro corazón, incluso cuando estamos tan tristes que pensamos que vamos a morir, pero Él nos ayuda y nos da fuerza para seguir adelante, y que Él nos da el poder para seguir viviendo la vida aún en las circunstancias más difíciles, porque Él pasó por todo eso por amor a nosotros, venció y por lo tanto nos da el poder a nosotros para vencer. Y Él envía a sus ángeles para ayudarnos y Él mismo se pone a nuestro lado y desde dentro de nosotros, por medio de su Espíritu, gime cuando estamos tristes para que sepamos y que recordemos y que jamás olvidemos que ningún sufrimiento tiene vida eterna, que Él es el vencedor, que Dios no nos abandona nunca. Buenos días, hermanos. En esta mañana el héroe que vamos a tratar es un ángel. ¿Qué son los ángeles? En Hebreos 1:14 leemos: son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. O sea que los ángeles son seres que están a nuestro servicio. Dios los mueve al servicio de sus hijos. Y en el pasaje al que hacía referencia Jaime en su vídeo, está en Lucas capítulo 22, los versículos 39 al 43, cuando Jesús ora en Getsemaní, que dice así: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y en este pasaje vemos cuando Jesús estaba pasando por este momento de angustia, que Dios envía un ángel en esa ocasión para fortalecerle. Estamos viviendo tiempos de angustia, tiempo que nos preocupa,
tiempos en que pensamos que quizás mañana puede estar la situación peor. Y como a Jesús en esta ocasión, la ayuda, la presencia y el consuelo de Dios no van a faltar en nuestras vidas. Él va a usar cualquier medio para consolarnos, para fortalecernos en medio de esta situación. Puede hasta usar ángeles, aunque nosotros no le veamos. Y hay un pasaje en Segunda de Reyes, capítulo 6, que también quiero estar leyendo en esta mañana. Y el rey de Siria tenía guerra con el rey de Israel. Y cada vez que se ubicaba en algún lugar, el rey de Israel sabía que el rey de Siria estaba ahí. El rey de Siria creía que estaba siendo traicionado por uno de sus hombres, pero alguien le dice, no es problema de traición, sino que el profeta Eliseos le dice al rey de Israel lo que tú hablas en tu cámara más secreta. Y el rey de Siria organiza un ejército para prender a Eliseo. Y dice en el versículo 15, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, o sea, el siervo de Eliseo, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Una mañana muy normal, se levanta el siervo de Eliseo y ve que tenían la ciudad rodeada. Y él se asusta. ¿Era para atemorizarse o no? Y le dice a Eliseo muy preocupado, señor mío, ¿qué haremos? Y Eliseo muy tranquilo, no temas, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. 2 contra un ejército, y son más los que están con nosotros que los que están con ellos. El versículo 17. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Una vez más, Dios manda ángeles para librar a sus siervos. En el caso de Jesús lo mandó para consolarle, para fortalecerle, pero Jesús tuvo que pasar por aquello que lo tenía angustiado. En este caso, Dios manda ángeles y libra a Eliseo y a su siervo. Estamos pasando por una situación difícil. Estamos como nosotros, como Eliseo y su siervo, viviendo una vida tranquila en el día a día, y de pronto sale una noticia por la tele, una pandemia en todo el mundo, muriendo muchas personas. Ahora mi pregunta es, ¿cómo reaccionamos nosotros ante esta situación? ¿Como Eliseo o como su siervo? ¿Estamos asustados y nos preguntamos qué haremos? ¿O como Eliseo podemos decir, no tengo miedo? Y realmente es una situación difícil, es una situación en la que podemos sentirnos como el siervo de Eliseo, sin saber qué hacer. Pero la presencia de Dios siempre va a estar en nuestras vidas. Su cuidado y su protección están garantizados para nuestras vidas. Y quizás en medio de esta pandemia tengamos que pasar por lo más difícil de la situación, que es enfermar. Hay hijos de Dios que han enfermado y que han muerto. Pero también Dios nos puede librar. Pero cualquiera que sea la situación que pasemos, su presencia va a estar con nosotros. Si tenemos que pasar la enfermedad, hasta si tenemos que morir, su consuelo y su paz están garantizados para nuestras vidas. También puede librarnos de manera maravillosa, como lo hizo con Eliseo y con su siervo. Y hay muchos en nuestra congregación que están expuestos. ¿Por qué están expuestos? Porque tienen que seguir trabajando. Están en el puesto de sanidad, que son los más arriesgados. Pues Dios te puede librar de una manera maravillosa. Cuando parezca que los medios de protección que estás utilizando no son suficientes, Él puede enviar sus ángeles que te cubran
y que te protejan. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Hay muchos que también puedan estar pensando, y cuando pase todo esto económicamente, ¿cómo quedaré? ¿Qué hago para comer, para pagar la renta, para pagar la luz? Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Así que hay una pandemia, el mundo está asustado, pero Dios te dice en esta mañana, como le dijo Eliseo a su siervo, no temas, porque cualquiera que sea lo que tenga que pasar en medio de esta circunstancia, el cuidado y la presencia de Dios no van a faltar a nuestras vidas, porque si aún ángeles tiene que mandar para cuidar de nosotros, lo va a hacer. Y hay otra cosa que quisiera señalar de este aspecto del ángel como héroe. Nosotros hoy también podemos ser esos héroes de Dios. Podemos estar para ayudar, para proteger, para consolar a las personas que están a nuestro alrededor. ¿Cómo estamos reaccionando nosotros ante esta situación? Podemos ser esas personas que consuelan, podemos ser esas personas que ayudan, podemos ser nosotros la respuesta de Dios a las oraciones de muchas personas. Así que, una vez más, el Señor en esta mañana nos dice, no temas porque mi presencia no te va a faltar. Recuerda, ten bien presente que si el Señor tiene que mover por ti uno de sus héroes angelicales o un ejército completo de esos héroes angelicales, lo va a hacer. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios te bendiga. No hago más que pensar en tu nombre, lo demás no viene al caso. No hago más que soñar con tu nombre y dormirme en tu abrazo. Volverás a darme vida, restaurando paso a paso. No hago más que decir tu nombre, Jesús, Jesús, y descanso. Hay momentos difíciles de controlar, hay dolores que no se anestesian, situaciones que no lograré comprender, despedidas que hieren y espantan. hay batallas que preferiría evitar, hay gigantes que se nos enfrentan. Y solo hay una luz, un destello que trae esperanza a mi corazón. Yo no hago más que pensar en tu nombre, lo demás no viene al caso. No hago más que soñar con tu nombre y dormirme en tu abrazo. Volverás a darme vida, restaurando paso a paso. No hago más que decir tu nombre, Jesús, Jesús, y descanso, y descanso, y descanso. Y descanso.
Buenos días. Estas palabras fueron dichas por Jesús a sus discípulos y se hacen extensivas a todos los cristianos y a todos los creyentes. Voy a leer en Juan capítulo 14, versos del 15 en adelante, y dice así la Biblia, la palabra de Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará un consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le conoce ni le ve, pero vosotros sí le conocéis, porque vivirá con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo en vosotros y también vosotros viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces le preguntó Judas, no el Iscariote, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y respondiendo Jesús le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da, así que no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Estas palabras son palabras de aliento, de consuelo, de saber que el creyente no forma parte de una organización, sino de un organismo vivo junto con el Padre y con el Hijo. Somos miembros de Cristo. Así que guardémonos en su palabra, como alguien dijo, un pecado oculto, privado en la tierra, es un escándalo público en el cielo. Y confiemos, en medio de tanta turbulencia, que su amor, su protección y su cuidado está con nosotros y en nosotros. Amén. Ay Kunakwe, ay Kumala, ay Susana, ay Bekala, ay Isaye, ay Ulandile, ay Kunakwe, ay Kumala, ay Susana, ay Bekala, ay Isaye, ay Ulandile. Para dice chao. Chao. Chao.
eres Dios. Tendré quietud solo en Jesús, en tranquilidad, su poder conoceré. Y aunque se levante y ruja el mar, volaré sobre la tempestad. Padre, en la tormenta eres Señor. Quieto estaré, sé que eres Dios. Y aunque se levante y ruja el mar, volaré sobre la tempestad. Padre, en la tormenta eres Señor. Quieto estaré, sé que eres Dios. Buenos días. Vamos a hacer una reflexión sobre la voluntad de Dios en nuestras vidas. Soy consciente de lo arriesgado y de lo comprometido de tratar un tema así en un tiempo tan difícil, tan oscuro y bueno, tan complicado para todos nosotros. No quiero sonar a pedante. La verdad es que me ha costado trabajo sacar adelante esta reflexión, pero cada vez estoy más convencido de una cosa, y es que la voluntad de Dios siempre es buena, ha sido, es y será buena para nosotros, porque Dios quiere lo mejor para sus hijos. Quiero leer 3 textos bíblicos, aunque nos vamos a centrar principalmente en la oración del Padre Nuestro en Mateo capítulo 6, pero anteriormente quiero leer Proverbios capítulo 19, versículos 21 al 23. Y leemos así: y es que muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanece para siempre. Si vamos también a Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9, leemos: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Y dice el Señor: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y también leemos Mateo capítulo 6, versículos 9 y 10. Es el principio de la oración, la primera parte de la oración del Padre Nuestro. El Señor Jesús nos enseñó esta oración. Repito, Mateo capítulo 6, versículos 9-10. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Pues comenzamos juntos haciéndonos las siguientes preguntas. ¿Qué sentido tiene para nosotros que la voluntad de Dios sea hecha, que la voluntad de Dios se realice? ¿Entendemos y aceptamos siempre la voluntad de Dios tal y como viene? ¿Y por qué a veces parece que su voluntad se opone o va contra la nuestra? ¿Y con qué relacionamos principalmente la voluntad de Dios?
con un supuesto plan B que Él tiene para nosotros, porque nuestro plan, el plan A, no pudo ser. Esto suele ser resignación normalmente. Y si vamos un poquito más lejos, también nos podemos preguntar si es la voluntad de Dios esta pandemia, entendida como un juicio, como un castigo de Dios. Veamos primero que la voluntad de Dios está unida a quién es Él. Dios actúa siempre conforme a quién es Él. Si decimos que Dios es amor, que Dios es santo, que Dios es justo, que Dios es bondadoso, que Dios es perfecto, incluso que Dios es inmutable, entonces también tenemos que decir que la voluntad de Dios es buena, que la voluntad de Dios también es justa, que su voluntad es perfecta, es eterna. Es decir, la voluntad de Dios entonces es lo mejor para cualquiera y nos beneficia. Y que por el contrario, la voluntad de Dios entonces no es lo que Él no es. No puede ser maldad, no puede ser imperfección e injusticia, destrucción, sufrimiento, muerte. Aunque es cierto que el dolor, el sufrimiento y la muerte son ahora mismo muy evidentes. La voluntad de Dios puede venir acompañada de enfermedad, puede venir acompañada de muerte y de dolor, pero no es enfermedad, no es muerte y no es dolor. Y claro, esto es lo que la mayoría de nosotros hemos aprendido sobre la voluntad de Dios. Otra cosa es aplicarlo. Es decir, ¿es cierto todo esto? ¿Así lo hemos vivido? No sé lo que tú puedes decir. Ahora, déjame que te diga que la voluntad de Dios se vive y se acepta desde la fe, principalmente, porque nos sobrepasa, sobre todo cuando se interponen el dolor, la decepción y la muerte en nuestras vidas o en las vidas de nuestros seres queridos. Es entonces cuando nos preguntamos ¿por qué es esta la voluntad de Dios? Y a esto se añade el hecho de que nuestra voluntad, lo que nosotros queremos que sea, cuántas veces compite o se opone a la voluntad de Dios, o incluso ignoramos su voluntad para que nuestra voluntad sea hecha. La razón, pues la razón creemos que está en nuestra condición de hombres, de mujeres caídos, seres caídos por el pecado. Por lo que entonces su voluntad se nos vuelve a todos nosotros como en un caballo de batalla. Nos cuesta aceptarla, aún sabiendo que es lo mejor para ti, para mí, para todos. Y hace falta ser muy valiente para pedir sinceramente que sea hecha su voluntad, porque sabemos que en muchas ocasiones no coincide con la nuestra. Nosotros solemos pedir por lo que nos parece más conveniente en un plazo inmediato, lo que menos dolor pueda producirnos. Así somos, claro que sí, pero la voluntad de Dios es que por medio de la obra transformadora que Él está llevando a cabo en nosotros, su voluntad y la nuestra se encuentren. Él siempre busca lo mejor para todos, como decimos. Y repetimos, nos cuesta entenderlo. Cuando Jesús enseñó a orar a sus discípulos, poniéndoles como ejemplo la conocida y también archirrepetida oración que llamamos el Padre Nuestro, Él pedía que la voluntad del Padre fuera hecha aquí en la tierra, así como se hace en el cielo. Para Él, que se hiciera su voluntad era absolutamente prioritario. ¿Entendemos nosotros así esta parte de la oración? ¿Y es este nuestro deseo? Porque ¿cuánto nos importa su voluntad? La realidad, y seamos sinceros, es que lo que predomina en nuestra vida es hacer nuestra voluntad. Y claro, esto hasta cierto punto yo creo que es normal. Somos seres creados con iniciativa, con una perspectiva, con una proyección de futuro, con anhelos nobles, altruistas. Hay deseos de superación en nosotros, nos ponemos metas. ¿Y por qué Dios se va a oponer a esto? Es que Dios no se opone a lo bueno que nosotros deseemos, a nuestra voluntad, cuando nuestra voluntad
está alineada con la suya. Dios no es para nada un aguafiesta. El problema es que sucede que esta alineación, esta sintonía y este encuentro, esta conexión de voluntades, en muchas ocasiones se corta y se rompe. Y son muchas las circunstancias, las etapas, momentos de nuestra vida, cuando la voluntad de Dios está muy, pero que muy lejos de la nuestra. La expresión "que sea lo que Dios quiera", que todos utilizamos, expresa muy bien este divorcio o desconexión de voluntades tan frecuentes. Esta afirmación, vamos a ser sinceros, casi siempre es falsa. No es cierto que deseemos que sea lo que Dios quiera siempre. Esto lo solemos decir cuando entramos en un estado de resignación o cuando hemos perdido el control para que nuestra voluntad prevalezca. Es decir, recurrimos a Dios cuando ya no tenemos más remedio. Y la mayor parte de las veces esta frase se convierte simplemente en una muletilla sin sentido que habla más de nuestra incapacidad y desesperanza que de un verdadero deseo para que Dios haga su voluntad. Ante lo peor que pueda pasar, como ya hemos perdido el control, decimos: esperamos que sucederá lo menos peor si recurrimos a Dios, si nos ponemos en la perspectiva de Dios. Sin embargo, la enseñanza, la insistencia de Dios, lo que Él quiere transmitirnos una y otra vez es todo lo contrario. Él nos dice: mi voluntad no es lo menos peor, sino lo mejor de lo mejor para ti, aunque tú no lo entiendas. No la puedes convertir en un recurso de segunda categoría, en ese supuesto plan B. Y Dios nos enseña todo esto con mucho amor, con mucha sensibilidad, con mucha pedagogía. Él tiene otra perspectiva acerca de nosotros, de nuestra vida y de lo que nos conviene. Para Él la mejor manera de beneficiarnos es llevar a cabo sus propósitos. Claro que sí, en ti y en mí. Y lo que pasa es que para nosotros, por otra parte, el mejor camino suele ser el de menor resistencia y recorrido. Sin embargo, el Señor no funciona así. Si no lo hizo con el mismo Señor Jesucristo, ¿por qué habría de hacerlo con nosotros? Y por esto Él nos enseñó a orar así: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, como el más grande beneficio y progreso para todos. Aunque en muchas ocasiones no podemos entender o no queremos entenderlo. Jesús nos enseña a través de esta oración a aceptar, entender y acogernos a la voluntad de Dios como lo que más nos conviene. Y tenemos que entenderlo como prioridad en nuestras vidas. Lo más sabio que podemos hacer entonces es caminar, vivir por fe, para que este encuentro de voluntades sea cada vez más frecuente y entonces termine la confrontación entre un padre y un hijo. Pero para ser prácticos, el comienzo de este caminar está en la oración de Jesús, en el Padre Nuestro. Cuando esta oración se hace realidad en nosotros, podemos movernos en la dirección de la voluntad de Dios. Y tiene sentido el orden que el Señor Jesús siguió y Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Porque si miro hacia lo alto, reconociendo la paternidad de Dios y su santidad, implorando que su reino o el reinado de Dios venga a este mundo, comienzo a entender quién es Dios y me sitúo, me posiciono en el lugar correcto para ser testigo de lo que Dios hace entre nosotros, haciendo descender su reino. Y tal puede llegar a ser la conexión con Él, que acepto y comprendo su voluntad, porque se está realizando. Y aún así, yo lo sé que esto no es fácil, pero entonces entiendo que su voluntad es lo mejor y que debo de buscarla y entenderla. Y lo tengo que hacer como una prioridad en mi vida. Por lo tanto, entendamos que la voluntad de Dios es lo mejor y lo que más nos conviene. Su voluntad es buena, su voluntad es perfecta, es verdad, es eterna, su voluntad es segura. La voluntad de Dios siempre está a favor del hombre,
no es destrucción, aflicción, enfermedad, muerte, juicio, aunque tengamos que pasar por esto. Pero cuidado, no podemos confundir el medio con el fin. Y en este tiempo de coronavirus, de tan grande aflicción y desolación, tenemos que afirmarnos sobre esta verdad, si la creemos. Su voluntad es vida y no es muerte, aunque la muerte, la enfermedad y la desolación formen parte de nuestra realidad en estos días. Juntos tenemos que fortalecernos en esta verdad. Es, como decimos, un tiempo muy complicado. Nos cuesta entender todo lo que está pasando. Pero yo estoy convencido, y siento ser un pastor tan mundano, yo estoy convencido que la voluntad de Dios está en estos días, en esos aplausos a las 8 de la tarde, en todos aquellos sanitarios que se atreven a mirar a la cara y poner sus manos delicadas sobre los miles de contagiados, o en hacerlos la vida más feliz. Creo también que la voluntad de Dios está en esa canción de la que hemos hecho un gran lema, Resistiré, porque expresa coraje y expresa esperanza, ganas de vivir. La voluntad de Dios está en todos estos gestos solidarios que presenciamos todos los días. Porque todo esto que está aconteciendo, ¿qué nos dice? ¿De qué nos habla? Nos habla de un tiempo mejor, que lo mejor está por venir. Podemos decir de un nuevo mañana, y nos habla también de una nueva humanidad, de un nuevo orden de cosas. Lo que estamos viendo, y yo lo creo, es que el reino de Dios sigue viniendo a esta tierra para que los hombres procedan al arrepentimiento. Y lo veo así, por lo que sigo afirmando que la voluntad de Dios es buena para todos nosotros, para ti y para mí. En su creación, Dios tiene un plan que reina, los astros por su senda van. Él traza el curso de los grandes ríos, sé que para mí Él tiene un plan. Su voluntad da gozo a la vida, es fuente de la bendición. Si llega prueba dura y tan temida, Él es quien da paz al corazón. En las manos de Dios mi ser, en sus heridas yo puedo ver promesas en la gloria que puedo tener. Si la voluntad del Señor yo quiero hacer, en las manos de Dios mi ser, en sus heridas yo puedo ver promesas en la gloria que puedo tener. Si la voluntad del Señor yo quiero hacer. Bueno, pues hasta aquí nuestro culto. Esperemos que haya sido de gran bendición. Recordaros que el miércoles y el sábado a las 8:30 nos reunimos y nos vemos por Zoom para orar. Y bueno, no hace falta recordaros que os quedéis en casa. Bendiciones.
Levanta las manos al cielo conmigo y repite: Señor, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque tenga 1000 problemas. Confiésalo con tus labios. Todo el mundo cantando conmigo. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se dan. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. A ver los coros. Levanto mis manos. Aunque no tenga fuerzas. Aunque tenga 1000 problemas. Levanto mis manos. Levanta las altas al cielo conmigo. Sucede cuando levantas tus manos. Cuando levanto mis manos, ¿qué comienzas a sentir? Una unción que me hace cantar. Cántale al Señor. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Eso mismo estoy sintiendo ahora mismo. Y tus problemas también. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, yo comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego, el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, todo esto es posible. Todo esto es posible. ¿Cómo que dice el coro? Cuando levanto mis manos, levanta tus manos.